pues quería compartir un pensamiento pequeñito. Y bueno, nosotros en el grupo de hogar ahora estuvimos estudiando Santiago y ahora empezamos con Eclesiastés. Y bueno, pues justo estos días, un día de estos nos tocaba leer unos versículos que lo que estaba contando el autor era sobre que probó y disfrutó todo lo que esta vida le podía ofrecer, todos los disfrutes que en esta vida podemos tener, y la conclusión o el término que llegó es que nada de esto, digamos, que le satisfacía plenamente, o que nada de esto llena, ¿no?, el corazón, a pesar de que hay cosas que pueden ser buenas o ser agradables, pero ninguna termina de satisfacer. Y bueno, nosotros que creemos en el Señor sabemos que es porque todas estas cosas, si no tenemos al Señor, al final no sirven de nada y no llenan, no satisfacen, ¿no? Y bueno, en esta línea de pensamiento también estos días estaba leyendo Jeremías y leí un versículo que ya en su momento me llamó mucho la atención y me hizo, pues, de estos versículos que te hacen reflexionar, ¿no? Y era en la misma línea, y es en Jeremías 2:13, y dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y bueno, aquí Dios le está hablando a Jeremías, ¿no? Le está explicando una serie de cosas, y en concreto en este versículo pues le está diciendo pues que su propio pueblo, no está hablando de desconocidos, ¿no? Su propio pueblo lo abandonó a él, que es la fuente de agua viva, y cavaron cisternas que están rotas y no se pueden llenar, que se vacían. Y bueno, a mí esto me parece muy actual, aunque en ese momento Dios nos lo estaba diciendo de otra situación, me parece muy actual y algo que nos puede hacer reflexionar o revisar, ¿no? Y de esos pozos rotos que podamos tener, ¿no? Que digamos, ¿qué pozos rotos hay en mi vida? ¿A qué cisternas acudes a llenarte, que son aguas que nos llenan, que nos sacian, ¿no? Teniendo la fuente de agua viva, que es Dios. Y bueno, a veces, aquí somos todos creyentes y todos tenemos la fuente de agua viva, pero a veces son cosas sutiles que igual no nos damos cuenta, o prioridades que anteponemos antes que el Señor, ¿no? Y al final son cisternas que están ahí, que no nos sacian, o a veces no acudir tanto a orar o a leer, como lo que sea, ¿no? Cada uno sabe. O a veces incluso alguna cosa algún mal camino, y a lo mejor piensas, bueno, ¿cómo voy a acudir a Dios? O ¿cómo le voy a ir en estas condiciones? No sé. Pues esos son pensamientos del enemigo, ¿no? Y es todo lo contrario. Jesús es la fuente de agua viva y está deseando a que vayamos. Y da igual lo que haya pasado, da igual las preocupaciones. Al revés, Él quiere que vayas con tus cargas, tus preocupaciones, y está encantado de escucharte, y Él es la fuente de agua viva, ¿no? Supongo que a lo mejor a alguno se os pasó por la cabeza el pasaje, que es lo que me pasó a mí reflexionando en esto, el pasaje en que Jesús se va al encuentro de la mujer samaritana, ¿no? A ese pozo. Que bueno, que Jesús estaba sediento, cansado, y se fue a sentar, y parece que fue una casualidad, pero no fue una casualidad. Yo sé que fue al encuentro de esa persona para transmitirle ese mensaje precisamente, ¿no? Porque es lo que hace. Jesús nos habla a cada uno según lo que necesitamos, ¿no? Y entonces os quería dejar con esos versículos que Jesús dice en Juan 4. Cualquiera que beba de este agua, refiriéndose al agua normal, ¿no?,
Pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, nada, animaros a que no paséis sed y acudamos a la fuente de la vida, ¿no? A la fuente de ese agua que es Jesús. Y bueno, por eso estamos aquí. Así que, pues nada, que ahora le alabemos. Amén. Pues vamos a hacer lo que siempre me encanta hacer antes de hacer, ¿sí? Que es poner este tiempo en manos del Señor. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, Señor, toda la honra, Padre Santo, todo el honor que es tuyo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que perdones nuestros errores, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que tengas misericordia hacia nuestras vidas, Padre Santísimo. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe en esta tarde, que sea oyendo tu voz y no la mía, Señor, que seas tú, Señor, quien hable a través de mí. Aquello, Señor, que tú quieres que hoy podamos escuchar, Señor. Te lo ponemos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabéis quién es Bill Gates, ¿verdad? El fundador de Microsoft, ¿verdad? Pues hace ya unos años, en una entrevista que le hicieron en televisión, la entrevistadora le preguntó: señor Gates, ¿me puede usted decir cuál es el secreto de su éxito? Todos sabemos que es quizá la persona más rica del mundo, ¿verdad? Y el señor Gates pues sacó la chequera. En Estados Unidos es común usar cheques, aquí no, aquí no hay confianza para eso, pero allí, yo cuando vivía allí me pagaban todas las semanas, me daban un cheque y todas las semanas cobraba. Pues este hombre sacó el cheque y le dijo a la entrevistadora: pon la cifra que tú quieras. Y la entrevistadora se sintió ofendida, se sintió molesta. No sé qué pasaría por su mente, ¿no? El caso es que, hoy señor Gates, pero ¿cómo puede? No le gustó esa actitud del señor Gates. La entrevista siguió y de nuevo le volví a preguntar: señor Gates, y díganme entonces, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y el señor Gates de nuevo volvió a sacar el cheque y le dijo: pon la cifra que tú quieras. El caso es que la mujer acabó enfadada porque, no sé, pensaría que le quería comprar o no lo sé, ¿no? Total, que el señor Gates, al ver que la mujer no se quedaba con el canto, le dijo: mira, lo que nos diferencia a usted de mí es que yo aprovecho las oportunidades, siempre aprovecho las oportunidades, y usted no ha querido aprovechar. Yo le he extendido un cheque y además le he dicho que pusiera usted la cifra y se ha sentido ofendida, no ha querido. Yo le he puesto una oportunidad y no la ha sabido aprovechar. Pues
Esta pequeña reflexión podríamos titularla, ¿no? Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da. La oportunidad es un concepto que se menciona en varias ocasiones en la Biblia y tiene un significado muy profundo, ¿verdad? Y muy relevante en el contexto de la fe cristiana. ¿Cuántas veces, no? En mi caso, por ejemplo, he tenido oportunidades. Algunas las he aprovechado, otras no. Pero especialmente para compartir la palabra. A cualquier persona, de cualquier ámbito, de cualquier índole. El término oportunidad viene de la palabra latina, del latín, opportunitas. Op, que significa hacia, o ir hacia, y portu, que significa puerto. Por lo tanto, antiguamente la palabra se refería a la capacidad de navegar hacia un puerto en el momento adecuado, cuando las condiciones climatológicas eran apropiadas en el mar, ¿sí? Y la Biblia dice que la idea de la oportunidad está relacionada con el tiempo y con el propósito de Dios. En la Biblia son muchas las referencias que hace sobre la oportunidad. Si alguno quiere, luego cuando acabe el culto me puede pedir, que tengo una lista muy grande de versículos donde la Biblia menciona esa palabra, ¿sí? Y me gustaría ir a un relato que conocemos mucho. Está en el libro de Marcos y además es un relato que yo creo que da para un estudio bíblico, tranquilamente, de días o de semanas, bueno, es increíble. Pero el Señor no ha querido que haga un estudio, simplemente que dé un par de recordatorios, nada más. Es un pasaje que lo hemos leído muchas veces, está en Marcos 10, a partir del versículo 46, y nos cuenta la historia de un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Bartimeo, que era ciego. Desde luego que estos versículos tienen tanta literatura que me podría perder dando explicaciones, ¿no? Bartimeo no era cualquier persona, aunque era un mendigo, pero no venía de cualquier casa, ¿sí? Y Bartimeo tuvo un encuentro, como se suele decir, dos hijos se encontraron. Bartimeo, que significa hijo de Timeo, que además lo dice la Biblia, que era hijo de Timeo, y Jesús, que era hijo de David. Y dice así a partir del versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¡Wow! Este versículo es tremendo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Como que Jesús no sabía lo que Bartimeo quería. Lo sabía de sobra, pero Jesús le gusta que cuando queremos pedirle algo, se lo pidamos. Él ya sabe, Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros le pidamos. A veces no ocurren milagros en nuestras vidas porque o no le pedimos o pedimos mal, y es bíblico, que a veces pedimos mal. Es importante que cuando le pidamos algo a Jesús, especifiquemos, seamos específicos. Sí, que yo, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, pero ¿qué quieres? Y Él le dijo, ¿no? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿No? Podía haber, nosotros en España hubiéramos dicho: joder, ¿qué voy a querer? Ya me pregunta a mí qué quiero. Pues ¿qué voy a querer? Ver lo que quiero.
Pues en este relato podemos contemplar a un personaje que nos da una lección de cómo aprovechar una gran oportunidad. Este hombre, en su forma de actuar, nos muestra algunas actitudes especiales, muy importantes en la vida de todo cristiano, que deberíamos de llevar, ¿no? Y vamos a ver solo 3 actitudes que tuvo Bartimeo. La primera fue que tuvo una necesidad tremenda de encontrarse con Jesús. Bartimeo deseaba encontrarse con Jesús hacía tiempo. Él había oído hablar de Jesús, de que había sanado ciegos, o enfermos, ¿no?, que había dado la vista a ciegos. Y aunque él estaba sentado en una orilla del camino, en la cuneta del camino, él estaba esperando la oportunidad de encontrarse con Jesús. Es un poco como lo que ha compartido nuestra hermana Raquel con la mujer samaritana. Jesús fue al encuentro realmente de Bartimeo, no Bartimeo. Jesús ya sabía que se iba a encontrar con Bartimeo. Miles le seguían seguramente. Ruido, no sé, un escándalo sería. Habían visto hacer cosas increíbles. Pero Jesús iba a encontrarse con Bartimeo, o Bartimeo se iba a encontrar con Jesús. Bartimeo siente muy dentro la necesidad de encontrarse con Jesús. Él había oído hablar de Jesús, ¿no? Por eso siente la necesidad, siente que necesita acercarse a Jesús para que le cure lo que él tenía, ¿no?, que era su ceguera. Y por eso espera el momento, ¿no?, de poder encontrarse con él, espera su oportunidad. Y esta necesidad es la que falta, ¿no?, en la sociedad de hoy en día. La gente necesita encontrarse con Jesús, pero muchos no necesitan de él, o dicen que no necesitan de él. Se han creado ellos mismos, se han hecho dioses de ellos mismos, de sus vidas, y no necesitan a Jesús. La segunda acción de Bartimeo es el deseo de tener un cambio en su vida. Cuando Bartimeo oye la multitud que pasa, él pregunta, ¿qué pasa?, ¿no? Él oyó ruido, él estaba allí pidiendo limosna, ¿no? La gente iba a Jericó o salía de Jericó. Había un ruido tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿No? Él no ve nada. Y enseguida le dice, no, es el maestro. ¿Qué está pasando? Guau, imaginaos el salto que pegó Bartimeo. O sea, él dijo, esta es la mía, esta es mi oportunidad. Dejó todo, tiró la capa, tiró, yo qué sé lo que tiraría allí, el cuenco del dinero, y se levantó como una exhalación. Y como hemos leído, ¿verdad?, empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo creo que sabía quién era Jesús, sabía de sobra. Quizás más que como hijo de Dios parece ser que entendía que Jesús era del linaje, ¿no?, de David, que sería el Mesías, ¿no? Eso creo que Bartimeo lo tenía bastante claro. Su padre Timeo, que era una persona aparentemente bastante conocida, es probable que tuviera relación con los maestros de la ley, con los fariseos o con los sacerdotes del templo. Por lo tanto, Bartimeo conocía, sabía quién era Jesús y sabía que le podía salvar. El ciego, al tirar todo, pone todo lo que está de su parte para tener ese encuentro. También me recuerda mucho al pasaje de aquel hombre paralítico que los amigos le querían cargar, ¿no?, en la camilla y no había manera de entrar a la casa donde estaba Jesús. Sin embargo, ¿qué hicieron? Pues poner en marcha su imaginación. Hicieron un agujero, treparon, no sé cómo fue aquello, pero no hubo ninguna dificultad que no pudieran vencer para tener ese encuentro con Jesús. Y el ciego pone todo lo que está de su parte, ¿verdad?, para encontrarse, no se queda allí sentado, sino que abandona la cuneta y el manto. Parece ser que el manto
Y el levantarse de esa manera es como un símbolo de querer dejar atrás la vida que tenía Bartimeo, la vida anterior, comenzar una nueva vida. Hemos leído al final del versículo 52, y seguía a Jesús en el camino. No solamente recibió la vista, sino que además se hizo discípulo de Jesús. Creo que en algunos pasajes de la Biblia, algunos que recibieron milagros se fueron cantando a casa, excepto uno, ¿verdad?, que se dio la vuelta y adoró. Pues Bartimeo, imaginaos, es que es algo impresionante. Lo hemos leído muchas veces, pero no deja de impresionarme. Él decidió seguir a Jesús y comenzar una nueva vida, ¿verdad? Y esta es otra faceta, ¿no?, que interpela el cristianismo actual, ¿no? Pues el seguimiento de Jesús supone precisamente eso, cambiar de vida, cambiar de hábitos, abandonar la vida en la que hemos seguido las llamadas del mundo, en vez de seguir la voz o oír la voz de Dios, ¿sí? Sin embargo, él, en cuanto a yo, es Jesús el que pasa, todo, lo dejó todo para seguirle a él. Y la tercera característica de este hombre Bartimeo es su constancia y perseverancia. Algo que también me impacta, ¿no? Él lucha contra las dificultades, ¿no?, que se encuentra para acercarse a Jesús. Los propios discípulos, ¿no?, discípulos de Jesús, le querían impedir. No molestes, deja al maestro tranquilo. Pero Jesús ya tenía un plan, tenía un propósito, por eso pasaba por allí, y era encontrarse con Bartimeo. Así que él, a pesar de que seguramente había 1000 personas o 2000 o 3000 y un ruido ensordecedor, él escuchó la voz de Bartimeo. Claro, Bartimeo también gritaba y gritaba y gritaba. A él, quiero tener un encuentro con Jesús. Y Jesús se detuvo, ¿no? Eso tuvo que ser, imaginaos, la escena, ¿verdad? Bartimeo lucha contra las dificultades que encuentra en el camino para poder encontrarse con Jesús. Entre los que se llegan a Jesús había gente que querían impedirle que se acercara a Jesús, como nos ha pasado a nosotros también muchas veces. En mi caso, se ha dado la circunstancia de que incluso mi propia familia carnal me amenazó de muerte por seguir a Jesús. Pero gracias a Dios que eso no impidió seguir acercándome a Jesús. Gracias a Dios, porque podía haberme asustado, porque esas dificultades que te encuentras, tratan, ¿no?, de apartarte del camino de Jesús, tratan de hacerte sentir ridículo por ser cristiano, ¿sí? Hay mucha gente a la que le molesta, o a la que le molestaba que aquel ciego fuera gritando detrás del Señor, y le querían acallar. Sin embargo, Bartimeo siguió gritando. Hay personas que van a tratar de que cojamos complejo, esa era la palabra que buscaba, que nos acomplejemos. A mí me ocurría que a veces tenía duda, ¿estaré haciendo bien? En una ocasión, a mi familia le dije, para mí primero es Dios, después es mi esposa, y después son mis hijos, y después mis padres, ¿sí? Y esta persona no entendía cómo no ponía primero a mis padres. Y esta persona me amenazó de muerte. Y era un hermano mío, un hermano carnal. Menos mal que no me violentó, solo me dijo, a partir de ahora ya no eres mi hermano. Y eso me creó en mí mucha confusión, ¿no? Pero el Señor me sostuvo. Y esas son las personas que intentan que no te acerques a Jesús. Y si estás cerca de Jesús, intentan que reniegues de Él, que lo abandones, ¿no? Entonces, Bartimeo nos da una lección, ¿verdad? Nos da una auténtica lección de perseverancia. Yo llevo 40 los años que tiene Diana, 40 años como creyente. Y he tenido mis momentos, ¿no? Como he dicho, ¿no? Muchas veces me he encontrado con personas, ¿no?, y situaciones que han querido que hincara la rodilla, ¿no? Pero al final yo la hincaba, pero para orar, no para rendirme, ¿no? Y este hombre nos da una lección, ¿verdad?
A pesar de las dificultades, él sigue deseando el encuentro con Cristo. Y como conclusión, creo que es importante que pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, poder vivir estas tres actitudes que tuvo el ciego. Primero, interés por encontrarnos con Dios, interés por encontrarnos con Cristo, cada día. Creo que de alguna manera debemos de convertirnos cada día. No es hoy me he convertido y se acabó, ¿no? Vivimos en la guarida del lobo. Dice la palabra que anda como león rugiente, ¿no? Por lo tanto, una vez que salimos de casa, si no estamos vestidos con la sangre del Cordero, en cuanto salimos por la puerta, entramos en un mundo hostil, en un mundo donde van a intentar acabar con nosotros. Por eso es importante mantener ese interés en encontrarnos con Cristo. El segundo, que era desear un profundo cambio en nuestra vida. Arrepentirse está muy bien, pero si no ocurre un cambio en tu vida, ese arrepentimiento creo que no sirve. Por lo tanto, es necesario desear tener un profundo cambio. Como he comentado antes, ¿no? Nuestra vida en Cristo ya no es como la gente del mundo. Ya no es ir a los bares a emborracharse, a las discotecas, a bailar. Yo mismo, mujeres, drogas, alcohol, estaba totalmente perdido. Y sin embargo, tenía mucho éxito en todo lo que hacía. Pero cuando me convertí al Señor, la gente no me reconoció. No me reconoció. ¡Jo, es que eres tan diferente! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que tuve mi oportunidad. Me presentaron el Evangelio. El Señor me llamó, como le llamó a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Y eso que Bartimeo ya conocía un poquito la historia de Jesús, pero yo no conocía nada. Y le dije, Señor, quiero cambiar. Sácame del agujero de donde estoy. Me tuvo que llevar a América, ¿no? Pero no importa. Fue un viaje bien aprovechado, ¿no? Deseé el cambio en mi vida. Por lo tanto, ya no soy como era antes. Gracias a Dios. Y la tercera actitud, que era perseverar, ¿sí? Nosotros muchas veces nos encontraremos, ¿quién no, verdad?, con dificultades, con momentos difíciles. Pero, como decía la palabra, en algún lugar decía, no, aquel que perseverase será salvo. Por lo tanto, tiene que ir en nuestro ADN, la perseverancia. Si no, nos rendimos, porque más perseverante que el enemigo, pues nosotros debemos de ser aún más perseverantes. Por lo tanto, aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da. El trabajo, en la escuela, o en los vecinos, la familia, el ministerio, el servir. O sea, el Señor todos los días nos pone muchas oportunidades para llevar una vida, ¿no?, de fe en Cristo Jesús. Y no solamente para recibir bendición, sino también para ser fuente de bendición a otros. Eso es importante, porque dicen que es más bienaventurado aquel que bendice que aquel que no. Y no olvidemos que cada día que amanece es una nueva oportunidad para encontrarnos con Cristo. Ahí no hay, ¿sí? Es como si, o al menos yo me siento así cuando me despierto, no tanto cuando me despierto, sino cuando me levanto, que a veces me despierto y me quedo en la cama, o digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y digo, pues ponte a orar. ¿Cuántas veces? O a las 3 de la mañana, me despierto mirando a la musaraña, no, ponte a orar. Y ahora. Pero cuando me levanto es cuando realmente digo, Señor, ¿qué quieres para hoy? ¿Qué tienes para hoy? Oh, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer hoy? Eso es la oportunidad. Y hasta aquí, no nos olvidemos que el Señor constantemente nos da oportunidades y algún día nos puede, nos puede pedir cuentas por haber desaprovechado una oportunidad. Me acuerdo una vez que compartí la palabra a un homosexual.
Y os aseguro que, bueno, aquí también será parecido, que los homosexuales, allí en el País Vasco, muchos conocen la palabra. Y cuidado porque te pueden dar lecciones, pero tú tienes que ir cubierto, totalmente cubierto. Y no acobardarte, sino el Señor te pone, el Señor ya te da la palabra, si tú has confiado en Él. Y me pasó, ¿no? Me pasó en una ocasión que pude compartir con un homosexual, una bellísima persona, y el Señor me ayudó. No sé cómo fue su vida, ya he perdido contacto con él, no sé qué es lo que pasó, pero me dio la oportunidad y no me acobardé y fui, hablé con él. Así que cada vez que el Señor nos dé una oportunidad, por favor, aprovechémosla.